Los 10 mandamientos están entre las palabras más conocidas de toda la Biblia. Quizás sean el conjunto de instrucciones morales más famoso de la historia humana. Pero cuando nos detenemos y miramos más de cerca, descubrimos que los 10 mandamientos no son simplemente una lista de reglas. De hecho, cada mandamiento en la Biblia es más que un mandamiento. Para ver esto, podemos volver al primer momento en que Dios le dice a la humanidad que haga algo. Esto sucede en Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea a los seres humanos y les da su propósito. Dios los bendice y dice: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Noten cómo el relato describe esto. No comienza llamando a esto un mandamiento, lo llama una bendición. Ese detalle importa. Desde el principio mismo, los mandamientos de Dios se presentan como regalos que conducen hacia la vida. Son invitaciones a vivir dentro de la bondad del mundo de Dios. No son exigencias arbitrarias. No son una lista divina de control destinada a cargar a las personas. Son palabras que abren un camino hacia el florecimiento. Este primer mandamiento establece el patrón para los mandamientos que siguen a lo largo de toda la Biblia. Cada mandamiento es una invitación a escuchar la voz de Dios y descubrir la vida. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo nos enseñan realmente los mandamientos de Dios a vivir bien? Las reglas pueden guiarnos, pero por sí solas solo nos llevan hasta cierto punto. La vida es complicada. Los seres humanos enfrentan constantemente situaciones en las que tienen que discernir qué es bueno, qué es dañino, qué es sabio y qué conduce a la muerte. Lo que necesitamos no es solamente información, necesitamos sabiduría. Y en la Biblia, la sabiduría es la capacidad de discernir lo bueno de lo malo de una manera que refleje la propia comprensión de Dios acerca del mundo. Entonces, ¿cómo recibimos esta sabiduría? Esa pregunta nos lleva al segundo mandamiento en la historia bíblica. Después de que Dios coloca al ser humano en el jardín, Génesis capítulo 2 nos dice que Yahvé Dios le dio un mandamiento al ser humano. Él dice: puedes comer libremente de todo árbol del jardín. Eso incluye el árbol de la vida. Así que el mandamiento comienza con abundancia. Dios invita al ser humano a disfrutar del jardín. Él invita al ser humano a recibir la vida como un regalo. Pero el mandamiento continúa: del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Así que ahora nos encontramos ante un enigma. Hay un árbol relacionado con conocer lo bueno y lo malo, pero al ser humano se le dice que no tome de él. La historia es densa y nos invita a meditar en lo que realmente trata el mandamiento. Este mandamiento tiene dos lados. Hay una advertencia de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y también hay una invitación positiva a comer libremente de los árboles del jardín, incluido el árbol de la vida. Todo el escenario obliga a plantear la pregunta: si los árboles son hermosos y deseables, ¿cómo sabe el ser humano qué árbol trae vida y qué árbol conduce a la muerte? La respuesta es que Dios ha hablado. El ser humano debe escuchar la voz de Dios. Ahí es donde comienza la verdadera sabiduría. La sabiduría no consiste en aferrarnos al conocimiento moral bajo nuestros propios términos. La sabiduría consiste en confiar en la palabra de Dios acerca de lo que conduce a la vida y lo que conduce a la muerte. La historia del jardín nos muestra que la verdadera sabiduría viene de escuchar a Dios. Cuando los seres humanos reciben la voz de Dios, son guiados hacia la vida. Cuando se apoderan de la sabiduría separados de Dios, avanzan hacia la muerte. Esta historia prepara el escenario para cada mandamiento que sigue en la Biblia. Habrá muchos mandamientos después de esto. Habrá leyes, estatutos, instrucciones y juicios. Pero todos están conectados con esta misma invitación básica. Dios habla para que su pueblo pueda escuchar su voz y encontrar vida. Eso significa que no podemos tratar los mandamientos de las Escrituras como reglas superficiales en una lista moral de verificación. Somos invitados a meditar en ellos. Somos invitados a darles vueltas, a reflexionar en ellos y a preguntar cómo cada mandamiento revela la sabiduría de Dios. Esto es lo que describe el Salmo 1. El Salmo dice que la persona que se deleita en la Torá del Señor y medita en su Torá día y noche es verdaderamente bienaventurada. La palabra Torá significa instrucción, aunque a menudo se traduce como ley. El Salmo continúa diciendo que esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Esa imagen nos lleva de regreso al jardín. Vivir según la sabiduría de Dios no solo significa que llegamos a comer del árbol de la vida, significa que nos convertimos en algo semejante a un árbol de vida para otros. La instrucción de Dios forma personas que dan fruto,
Forma personas cuyas vidas traen bendición, estabilidad y vida al mundo que las rodea. Esta es la invitación más profunda detrás de los 10 mandamientos. No son meramente 10 reglas que obedecer. Son palabras de sabiduría que revelan el camino de la vida. Nos invitan a escuchar con atención la voz de Dios. Nos invitan a confiar en su comprensión de lo bueno y lo malo. Nos invitan a vivir de una manera que recibe vida de Dios y comparte esa vida con otros. Así que, cuando llegamos a los 10 mandamientos, podemos leerlos como una lista simple, pero si nos detenemos y meditamos en ellos, empezamos a ver algo mucho más rico. Dentro de cada mandamiento hay todo un mundo de sabiduría. Dentro de cada mandamiento hay una invitación a la vida. Y por medio de estas palabras famosas, Dios continúa enseñando a su pueblo cómo llegar a ser una bendición en su mundo.